Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Bueno, en esta oportunidad les habla la doctora Lizeth Sandoval Medina. Nos toca revisar algunos capítulos, como es el que corresponden al aparato cardiovascular. En esta oportunidad vamos a revisar lo que es la sangre. Ya me voy a permitir proyectar la pantalla completa. Bien. Corresponde al capítulo 19 y está elaborado por los docentes de morfofunción. Entonces, vamos a ver que dentro de los objetivos de aprendizaje que está a describir las características físicas y los componentes principales de la sangre, así como igual a describir las propiedades y funciones de la sangre, explicar la formación de la sangre, describir la estructura, funciones, ciclo vital y reproducción de los eritrocitos, como describir la estructura, función y producción de los leucocitos. También dentro de nuestros objetivos están describir la estructura, función y producción de las plaquetas, determinar la importancia de los trasplantes de la médula ósea y las células madre, al igual que describir los mecanismos de homeostasis, describir los factores que inhiben o promueven la coagulación y distinguir los principales grupos sanguíneos como son el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O, y también el factor RH. Bien, vamos a empezar con lo que es el aparato cardiovascular. Vamos a mencionar que el aparato cardiovascular tiene tres componentes. Uno es la sangre, el segundo es el corazón y el tercero los vasos sanguíneos. También vamos a irlos desglosando. En esta oportunidad veremos sangre y posteriormente veremos corazón. Vamos a mencionar que contribuye con el transporte de oxígeno, el transporte de dióxido de carbono, ciertos nutrientes, obviamente no los desechos. Se va a permitir regular el pH, la temperatura, tiene elementos de protección que serían los anticuerpos. ¿Ya? Entonces, es importante también mencionar que es la especialidad que estudia este tema es hematología, ¿ya? Entonces, es importante también que ustedes contengan que estos tres componentes son vitales para que se cumplan un montón de funciones. Vamos a ver cuáles son las propiedades y funciones de la sangre. Primero vamos a mencionar que la sangre es un tejido conectivo líquido, ¿ya? Me voy a permitir minimizar para poder ver bien las diapositivas. Entonces, al ser un contenido líquido, las células ya están este tejido conectivo líquido contiene células, las cuales son redondeadas, van a contener una matriz extracelular y finalmente un líquido intersticial. Entonces, aquí están los vasos sanguíneos que van a contener células que son redondeadas, que las vamos a ir viendo. Vamos a ver que contiene una matriz, ya, y un líquido intersticial donde se encuentran estas células. ¿Cuál es la función? Es transportar, ¿ya? Bien, ¿qué van a transportar? Pues como hemos visto, oxígeno, nutrientes, ¿no? Y también nos va a permitir eliminar desechos, de entre otras cosas. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones son eh, tres. El transporte de sustancias, la regulación del medio interno y finalmente la protección. Vamos a ver dentro del transporte de sustancias que va a transportar oxígeno, nutrientes y hormonas, va a producir calor y además también va a producir productos de desecho. Va a regular el miedo interno, va a realizar la hemostasis de todos los líquidos. También funciona porque controla el pH mediante buffers, es decir, una relación ácido básica. También va a ir a regular la tasa de flujo
de calor hacia la piel, ¿ya? Y también tienen una interacción con iones y proteínas. Su- la función de protección gracias a la coagulación y defensa. ¿Por qué? Porque al coagular va a evitar la pérdida. Los glóbulos blancos, mediante fagocitosis, son un mecanismo de defensa, genera anticuerpos y además sustancias de complemento. También vamos a ver que la sangre tiene ciertas características físicas. Estas características físicas primero son que es mucho más densa que el agua, es más viscosa y pegajosa, ¿ya? Su temperatura es más o menos de 38 grados, tiene un pH de 7,35 a 7,45. Va a variar en relación al color. Cuando tiene un color rojo oscuro, es cuando la sangre no está oxigenada, y un color rojo brillante cuando la sangre está oxigenada. Va a corresponder al 20% del líquido extracelular, representa el 8% del peso corporal y va a tener un volumen que varía en relación a hombre con mujer, de 5 a 6 litros en el varón y de 4 a 5 litros en la mujer. También es importante que está regulado a través de hormonas. Ya es un mecanismo de autorregulación negativa. Gracias a la acción de hormonas como la antidiurética, el péptido natriurético atreal, ¿ya? Y se va a eliminar también. Vamos a ver dentro de lo que es la composición de la sangre, que esta composición está dado por dos elementos. Uno que es el plasma y dos los elementos formes. Como pueden ver en esta diapositiva, esto es un tubito de ensayo donde donde se ha colocado la sangre y este ha sido centrifugado. Entonces, vamos a ver que tiene un componente que es menos viscoso, que sería el plasma, y tiene otro componente que vendrían a ser los elementos formes. Dentro de estos elementos formes tenemos a los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Ya? Vamos a ver también que existe un porcentaje dentro de estos elementos formes, como ser los glóbulos rojos y los glóbulos blancos en un 99% y apenas 1% las plaquetas. Y vamos a ver que entre medio de esto se va a formar una paca por la densidad que tiene, en relación a una capa leucocítica compuesta básicamente por lo que son leucocitos y plaquetas. Vamos a mencionar también que el plasma es de color amarillento. Dentro de los componentes que también contienen plasma, ya se encuentran proteínas. Estas son las proteínas plasmáticas que son sintetizadas a nivel de los hepatocitos en el hígado. También va a contener proteínas como la albúmina en un 54%, las globulinas en un 38%, dentro de ellos también el fibrinógeno un 7% y otros como ser gamma-globulinas. Pero también existe componentes como anticuerpos, ¿ya? Entonces aquí podemos ver la composición de la sangre y los elementos formes. Entonces, volvemos a mencionar, corresponde al 8% del peso corporal y otros líquidos y tejidos al 92%. Vamos a ver que se divide en dos, el plasma en un 55% y los elementos formes conformados por los eritrocitos, los glóbulos blancos y estos más chiquititos que no tienen forma, que son planas, que vienen a ser las plaquetas. En relación al plasma, vamos a ver que está conformado más o menos el 91,5% de agua y el 7% de otros, como les he mencionado, la albúmina, la globulina, el fibrinógeno y entre otros, que son, por ejemplo, las gamma globulinas. Pero también tienen otros componentes como los solutos. El plasma tiene solutos en una porción de 1,5. Dentro de estos tenemos electrolitos como son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro y también ciertos fosfatos. Vamos a ver que también tenemos nutrientes, ya la conformación de gases, principalmente conformadas por lo que son oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno.
y también sustancias o productos de desecho que son muy importantes, como ejemplo la urea, el ácido úrico, la creatinina, el amoníaco, la bilirrubina y también tiene componentes con otras sustancias que son reguladoras como las vitaminas. Vamos a mencionar que estas van a dar eh, la presión coloidosmótica que da la viscosidad también a la sangre. Ya, es importante también mencionar que estas transportan hormonas, ¿ya? Y así como ácidos grasos y el ion calcio. Gracias a esto pueden regular el pH. Después, dentro de los elementos formes tenemos a lo que son los eritrocitos en su mayor porcentaje, ya, los leucocitos y las plaquetas. Los eritrocitos van a variar en relación al hombre y a la mujer, ¿no? Vamos a ver también que dentro de los leucocitos tenemos los siguientes, son cinco: los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Vamos a mencionar también en relación a estos elementos formes que, como les decía, van a ir a dar el volumen, la relación del hematocrito, que principalmente se da gracias a los eritrocitos. Entonces, cuando existe un incremento del hematocrito, vamos a hablar de policitemia y cuando existe una disminución del hematocrito, vamos a hablar de anemia. También es importante mencionar, ¿no? Dentro de estos, que existe la formación de las células sanguíneas. ¿Cómo es que pues, se produce la formación de las células sanguíneas? La formación se va a dar gracias a la acción de la hematopoiesis. Esta hematopoiesis se realiza en el saco vitelino de inicio, en el embrión, y posteriormente se va a realizar en lo que es en el hígado, en el vaso, en los timos, en los nódulos linfáticos, ya en la etapa fetal, pasando a la médula ósea roja a partir de 3 meses antes del nacimiento. ¿Ya? Vamos a mencionar que esta médula ósea roja es un tejido conectivo muy vascularizado que se encuentra dentro de lo que es el tejido óseo esponjoso. ¿Dónde está el tejido óseo esponjoso? Está en el esqueleto axial, en el en el hueso coxal y principalmente en la epífisis de los huesos largos, al igual que en el esternón, ¿ya? Y va a proporcionar de 0,5 al 1% de las células madres pluripotenciales, que van a dar origen a las células sanguíneas, a los macrófagos, a las células reticulares, a los mastocitos y a los adipocitos. Bien, este es un esquema de cómo se realiza la hematopoiesis en la médula ósea. Vamos a empezar por esta célula madre pluripotencial. Esta célula madre pluripotencial se va a dividir en dos tipos de célula, una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. Vamos a ver que existe unidades formadoras de colonia de eritrocitos, unidades formadoras de colonia de megacariocitos y unidades de formadora de macrófagos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que estas células madres mieloides van a dar origen a la unidad formadora de colonia de eritrocitos, a la unidad formadora de megacariocitos y a la unidad formadora de colonias de granulocitos. Bien, vamos a empezar mencionando a esta primera que se le da la unidad formadora de colonias de eritrocitos. Esta va a dar origen al proeritroblasto, ¿ya? Finalmente va a dar origen a lo que es el reticulocito. Para que se conforme el reticulocito, este proeritroblasto debe perder su núcleo. Por lo tanto, el reticulocito va a dar origen a lo que es el glóbulo rojo o conocido como eritrocito, que tiene la característica de ser anuclear, no tiene núcleo. La unidad formadora de colonias de los megacariocitos van a dar origen a lo que es al megacardioblasto, ya
Finalmente, este megacardioblasto va a dar origen al megacariocito y finalmente los megacariocitos van a dar origen a lo que son las plaquetas. También tenemos unidades formadoras de colonias de granulocitos que van a dar origen al mieloblasto eosinófilo, como es célula madre del mieloide, al mieloblasto basófilo, al mieloblasto, al monoblasto, ¿ya? Y estos cuatro van a dar origen. El mieloblasto eosinófilo va a dar origen al eosinófilo, el mieloblasto basófilo va a dar origen al basófilo y el mieloblasto al neutrófilo. Y el monoblasto pues al monocito, que finalmente este se va a transformar en macrófago. Y vamos a tener estas otras que van a darse origen a partir de la célula madre linfoide, que son el linfoblasto T, que va a dar origen al linfocito T, el linfoblasto B, que va a dar origen al linfocito B, y el linfoblasto natural killer, que va a dar origen a la célula natural killer. Hay que mencionar que el linfoblasto B, que da formación al linfoblasto B, ya va a dar origen al plasmocito. Ya, este es el ciclo que se produce en la hematopoiesis. Es importante también mencionar que las células madre van a dar origen, como les decía, a las células sanguíneas, a los macrófagos, a las células reticulares, a los mastocitos y a los adipocitos. Al mencionar también las células madre, dan origen a los osteoblastos, que finalmente van a dar origen al hueso, a los condroblastos, que van a dar origen al cartílago, y a las células musculares, que van a dar origen a las fibras musculares. Estas células madre ingresan a la médula ósea a través de las arterias nutricias y metafisiares y salen a través de las venas nutricias y periósticas. Bien, entonces esa es la forma en que se van a partir de una célula madre, se van a ir diferenciando todos los componentes de la sangre, ¿ya? También es importante mencionar que existen ciertas hormonas para estimular los factores de crecimiento, como ser el factor de crecimiento hematopoyético. Dentro de estas hormonas tenemos a la eritropoyetina, que se va a ir a formar en las células del túbulo renal, en las células intersticiales del túbulo renal. A la trombopoyetina, que se forma en el hígado, que es muy importante para el desarrollo de las plaquetas, y a las citocinas, que son glucoproteínas, que va a dar origen a lo que son las interleucinas y al factor estimulante de colones. Ahora vamos a hablar del eritrocito. Vamos a ver dentro de su anatomía. Primero, para empezar, vamos a decir que eritro significa rojo y cito significa célula. Ya, vamos a mencionar que estas células tienen una sustancia que se llama hemoglobina. Esta hemoglobina es la que permite el transporte de oxígeno, siendo esa su función más importante. Vamos a ver que la hemoglobina también representa un pigmento que le da la característica al glóbulo rojo. Vamos a ver que los glóbulos rojos, como les mencionaba, son anucleados. Ya, vamos a ver aquí cómo muestra la figura, ya que tiene un diámetro de 8 micrómetros, que tiene esta forma bicóncava, ya. Aquí se le puede ver de vista superficial y en un corte transversal. Vamos a ver que tiene una membrana plasmática bastante fuerte. Eso le permite atravesar los capilares. Y dentro de su capa externa tiene una capa donde se encuentran los antígenos que van a permitirnos diferenciar los grupos sanguíneos y el factor RH. Nuevamente les indico, no tienen núcleo, no tienen gránulos y no se reproducen una vez que emergen de la médula ósea.
También es importante mencionar que en su fisiología se encargan del transporte de oxígeno, no contienen mitocondrias y generan ATP a partir de forma anaerobia. ¿Ya? Vamos a mencionar que existen más o menos 280 millones de moléculas de hemoglobina. La hemoglobina tiene una sustancia que se llama globina, ¿ya? También es importante que la hemoglobina representa el 33% de su peso del glóbulo rojo. Entonces, esta es la hemoglobina. Como pueden ver, la hemoglobina tiene estas cadenas, ¿ya? Tiene cuatro cadenas, dos cadenas alfa y dos cadenas beta. De en medio de ellas se encuentra un pigmento, que ese pigmento se denomina hemo. Y dentro de este se encuentra el hierro. También es importante mencionar que gracias a esto se une en forma reversible al oxígeno. Como les decía, están especializados para el transporte de oxígeno, generan ATP anaeróbicamente, son más o menos 280 millones de moléculas de hemoglobina. La hemoglobina se divide en dos, una por un parte la globina y el hemo, y el oxígeno se une al hierro del hemo, ¿ya? Esta unión es reversible, eso es importante mencionar. Transporta más o menos el 23% de dióxido de carbono y también tiene la capacidad de contener óxido nítrico y una enzima que es la anidrasa carbónica. Gracias a esta anidrasa carbónica puede liberar el dióxido de carbono a nivel de los pulmones. ¿Ya? Entonces, a nivel del pulmón se va a exhalar el dióxido de carbono. También es importante mencionar que la hemoglobina regula el flujo y la presión sanguínea. Vamos a ver que el glóbulo rojo tiene un ciclo de vida, ¿ya? Vamos a ver que este ciclo de vida más o menos tiene el eritrocito una vida media de 120 días y son destruidos por acción de los macrófagos principalmente en el vaso y en el hígado. Pero la hemoglobina se recicla. Entonces, vamos a ver aquí, para empezar, muerte por fagocitosis de los glóbulos rojos por acción de los macrófagos. Una vez destruidos los glóbulos rojos, se va a dividir en sus dos componentes, que son la globina y el hemo. La globina va a liberar aminoácidos y estos aminoácidos van a ser reutilizados en la síntesis de proteínas. Después, el grupo hemo ya va a tener dos vías. Una que gracias a porque también se recicla, va a ir a liberar el hierro. El hierro se va a unir a esta proteína que es la transferrina. La transferrina va a llevar el hierro en dirección al hígado gracias a la acción en el hígado de la ferritina que le sirve de depósito de hierro. Este hierro se va a liberar hacia el torrente sanguíneo y nuevamente por la acción de la transferrina se va a dirigir a los huesos, básicamente a la médula ósea de los huesos. Aquí, como podemos ver, aquí tenemos al fémur. Y este hierro ya va a tener acción a nivel de la médula ósea para la nueva formación de glóbulos rojos junto con la vitamina B12 y la eritropoyetina, que como les había mencionado es una hormona muy importante para la formación de la eritropoyesis en la médula ósea roja. Finalmente se va a dar origen al glóbulo rojo y este glóbulo rojo va a salir a la circulación y tiene, como les decía, una vida media de 120 días. ¿Ya? Eso lo hace a través de la sangre. Pero este hemo también va a ir a conformar lo que es la biliverdina. Esta biliverdina es un componente de la bilirrubina que también en el hígado va a ir a través de la bilis al intestino delgado y finalmente esta bilirrubina
Ya, gracias a acción de las bacterias se va a ir a conformar lo que es el urobilinógeno. El urobilinógeno va a tener dos vías. Se va a dirigir al riñón y va a ser excretado a través de la urobilina en la orina. Y la otra vía es que continúa por el sistema digestivo. Este urobilinógeno va a ir a conformar lo que es la estercolina en el intestino grueso, y la estercolina es el que le da el color de las heces, ese color marrón de las heces. Entonces se elimina este urobilinógeno formado en el hígado por dos vías. Una renal a través de la urobilina y se excreta en orina, y otra se va a conformar la esternocolina, que se va a eliminar en las heces. Entonces, ese es el ciclo de vida del eritrocito. Vamos a mencionar también que existe como les decía, tiene un sistema de regulación negativa. Entonces vamos a ver que existe un estímulo, como pueden ver aquí. Entonces, este estímulo altera la hemostasis por disminución en una situación controlada donde el oxígeno distribuido a los riñones ya va a hacer que existan receptores. Estos receptores se encuentran en las células renales, lo que va a detectar nivel bajo de oxígeno, incrementando la secreción de eritropoyetina a nivel del riñón, ya prácticamente en el túbulo renal. Entonces, esta detección de niveles bajos de oxígeno por la vía aferencia va a ir a un centro de control donde los proeritroblastos de la médula ósea roja maduran más rápido a reticulocitos. Acuérdense que los reticulocitos van a dar origen a los eritrocitos. Y por otra vía de deferencia, existe mayor cantidad de reticulocitos que entran a la sangre en circulación. Por lo tanto, va a haber un efecto a nivel del efector, generando una mayor cantidad de glóbulos rojos a la circulación como un mecanismo de respuesta a este estímulo, aumentando así la distribución de oxígeno a los tejidos y un retorno a la hemostasis cuando existe la distribución de oxígeno a los riñones, que vuelve a la normalidad. ¿Ya? Por lo tanto, tiene un sistema de autorregulación negativa. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se genere más eritropoyetina, conformando así que el proeritroblasto se convierta en reticulocito, y finalmente el reticulocito, que va a salir en mayor cantidad, va a ir a formar mayor cantidad de glóbulos rojos y va a volver la hemostasis. Ahora vamos a hablar de otras células formes que se encuentran dentro de lo que son los elementos formes de la sangre. Estos son los leucocitos, ¿ya? Los leucocitos se van a clasificar en granulares y agranulares, según la presencia o no de gránulos. Entonces, nuevamente volvemos a ver aquí la célula madre pluripotencial, ya, que como les decía, se va a dividir en dos, la célula madre mieloides, que va a ir a dar origen a unidades formadoras de colonias, que estos son principalmente de macrófagos, que son los granulocitos. Entonces tenemos dentro de esta clasificación de los leucocitos los granulares. Los granulares serían el eosinófilo, el basófilo, el neutrófilo, ¿ya? Entonces, vamos a tener que por ejemplo, empezaremos por el neutrófilo. El neutrófilo tiene la característica, como les decía, de poseer estos gránulos que pueden ver en la diapositiva. Se va a pintar cuando hacemos la adición de color rojo azul. Vamos a ver que tiene la presencia de 2 a 5 núcleos, como pueden ver. Por eso es que se denominan también polimorfonucleares, por esta presencia de varios núcleos. Ya. Después tenemos a los eosinófilos. Los eosinófilos también tienen la presencia de gránulos, pero se caracterizan porque son mucho más grandes, ¿ya? Y se pintan de color naranja, como pueden ver en la diapositiva, gracias a esto. Entonces tienen un color medio rojizo a naranja.
Cabe mencionar que no cubre el núcleo y son grandes y principalmente tienen dos núcleos. Después tenemos a los basófilos. Los basófilos son amantes del color básico azul, por eso lo pueden ver medio color azulado y que tienen dos lóbulos y también son de tipo granulocítico. Después vamos a ver a lo que son los agranulares. Los agranulares vamos a tener a lo que son los monocitos, los linfocitos T, los linfocitos B y las células natural killer. Vamos a ver dentro de lo que son los linfocitos, ya, que su núcleo está teñido de forma oscuro, tienen forma redonda y pareciera como si tuvieran un anillo, como pueden ver aquí en la diapositiva. Son grandes, ya, más o menos de 10 a 14 micras. También vamos a ver dentro de los agranulocitos o agranulares a los monocitos. La característica del monocito es que tiene un núcleo que tiene forma de riñón, ¿ven? Tiene esta conformación de forma de riñón, tiene un citoplasma claramente gris azulado. Lo que le da este color azulado es gracias a los lisosomas. Finalmente, este monocito en la sangre se va a transformar en lo que son los macrófagos. Estos crecen, ¿ya? Y estos macrófagos pueden ser fijos, que se encuentran en los tejidos, o pueden estar circulando en la sangre. Los leucocitos también son importantes en la conformación de los componentes de mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Entonces, tienen ciertas funciones muy importantes. Entonces, como les decía, van a ir a conformar el antígeno complejo mayor de histocompatibilidad. También tiene una función, su función va a depender del tiempo de vida, de que el número sea normal, ¿no? Cuando existe incremento de los leucocitos se denomina leucocitosis y cuando existe un descenso se denomina leucopenia, ¿ya? Entonces vamos a mencionar eso también. Otra función que cumplen normalmente lo hacen a través de por fagocitosis, ¿ya? Vamos a ver que los linfocitos más o menos se circulan en un 2% y pueden emigrar de un lugar a otro. ¿Cómo emigran? Gracias a la diapedesis y pueden atravesar el endotelio gracias a ciertas moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión son selectinas que se producen principalmente en lo que son las heridas. ¿Ya? Vamos a mencionar que los neutrófilos, por ejemplo, son bien rápidos, ¿ya? Y su acción de eliminación de cualquier patógeno es gracias a fagocitosis por acción quimotáxica, ya principalmente lo que son toxinas, ¿no? Y también tienen otras sustancias como son las defensinas, los lisosimas, ¿ya? Oxidantes fuertes como el peróxido de hidrógeno, que lo que van a hacer es destruirlo principalmente lo que son bacterias y hongos. También es importante mencionar aquí a los eosinófilos. Los eosinófilos se encuentran principalmente en los capilares, ¿ya? Estos son estas células tienen estaminasa, que es una histamina. Entonces, los eosinófilos están muy relacionados con lo que son las alergias. Forman el complejo antígeno-anticuerpo y al estar relacionado con las alergias, también tienen que estar relacionados cuando existe una invasión parasitaria. Los basófilos por su acción, como tienen bastante gránulos, ya estos gránulos contienen heparina, histamina y serotonina. Entonces van a intensificar la reacción inflamatoria. También son muy importantes en la hipersensibilidad, como ser las alergias. Vamos a mencionar también aquí a los linfocitos. Vamos a tener los linfocitos T, los linfocitos B y las células natural killer.
Los linfocitos principalmente están muy relacionados con las células tumorales. Entonces, esta es la característica que tienen los leucocitos. ¿Ya? Vamos a ver que existe esta inmigración leucocitaria cuando ingresa un patógeno, ¿no? A nuestro cuerpo. Se va a producir esta eliminación gracias a acción fagocítica y a una respuesta inmune. Los glóbulos blancos tienen el poder de abandonar el torrente sanguíneo. También es importante mencionar que tiene ciertas selectinas. Los neutrófilos y los macrófagos actúan por quimiotaxis. Los eosinófilos, como les decía, gracias a la estaminasa, tienen relación con lo que son las alergias y las infecciones parasitarias. Los basófilos, como les mencioné, por acción de sus gránulos. Los linfocitos B, los linfocitos T, los natural killer. Y los monocitos que tienen acción a través de los macrófagos merodeadores. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver en esta diapositiva cómo estas moléculas de adhesión les van a permitir emigrar a los leucocitos para poder ir al lugar donde se la necesita, ¿no? Entonces pueden migrar del flujo sanguíneo hacia el líquido intersticial gracias a estas adhesinas que tienen por acción de rodamiento, va a ir a pasar las células, va a dar paso a través de las células endoteliales. Tenemos que ver ahora otros elementos que están dentro de los elementos que contienen la sangre, que son las plaquetas. Las plaquetas son derivadas de las células mieloides gracias a la conformación de los megacardioblastos, que finalmente va a dar origen al megacariocito y a las plaquetas. ¿Ya? Vamos a mencionar que son fragmentos más o menos de 2000 a 3000. Ya, tienen un tamaño de 2 a 4 micras, tampoco tienen núcleo. La plaqueta sí tiene vesículas, ya, eh, y promueven a la coagulación. Tienen una vida media más o menos de 5 a 9 días, ya. Se van a ir van a ir a formarse en lo que es el hígado y el vaso, ¿no? Y van a ir eh, su función básica es detener la pérdida sanguínea con la formación del tapón plaquetario. Bien, es muy importante también mencionar lo que es el tema de trasplante de células madre de la médula ósea. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de la anemia plástica, en algún tipo de leucemias, en algunas patologías como el mieloma múltiple, los linfomas, sea Hodgkin o no Hodgkin, por ejemplo, en la talasemia, existe una destrucción de la médula ósea, ya sea por la misma enfermedad, por la quimioterapia o por la radiación que van a requerir este tipo de pacientes. Entonces, para reponer esa destrucción de la médula ósea roja, existe la donación de médula ósea de un paciente sano, ya sea de forma autóloga, ¿no? Como les decía, esta médula ósea es sana. Cabe mencionar también que estos pacientes son muy susceptibles a infecciones. ¿Por qué? Porque para que se produzca la donación de médula ósea sana, se debe inmunosuprimir. Entonces, al estar inmunosuprimido, son mucho más susceptibles a presentar infecciones o a presentar rechazo, que es la enfermedad del injerto en contra del huésped. ¿Ya? Por acción del receptor. Entonces, también por el uso principalmente de fármacos inmunosupresores, ya que estos lo que quieren evitar es que se produzca esta enfermedad de injerto del huésped. Entonces, el lugar de mayor, si ustedes quieren, eh, de mayor porcentaje es del cordón umbilical.
¿no? Es más fácil su recolección, hay células más abundantes, menos posibilidad de rechazo, son altamente potenciables, puede disminuir la transmisión de infecciones, se pueden almacenar en forma indefinida. Entonces es importante mencionar esto que ustedes lo conozcan. Ahora vamos a hablar de lo que es la hemostasia. La hemostasia, vamos a ver que es una secuencia de respuestas que detienen el sangrado, ¿ya? Entonces es una secuencia de respuestas que su fin es detener el sangrado cuando se produce una lesión. Vamos a ver que esto lo realizan a través de tres mecanismos. Uno sería el espasmo vascular. El segundo mecanismo es la formación del tapón plaquetario y finalmente el tercer mecanismo es la coagulación. Vamos a mencionar que existe un reflejo de dolor. Existen sustancias liberadas desde las plaquetas, porque las plaquetas principalmente son las que se encargan de esto, y también se va a dar un espasmo por daño del músculo liso, que es el espasmo, van a disminuir el flujo y el volumen de sangre en esta lesión. Vamos a ver ahora lo que es la formación del tapón plaquetario. ¿Ya? Es muy importante ya porque se va a dar en minutos a horas. ¿Por qué? Porque existe un daño en el músculo que produce dolor y este dolor va a generar ciertas sustancias que van a traer a las plaquetas. Vamos a ver que estas, como pueden ver aquí en la diapositiva, se va a producir un daño. Entonces las plaquetas van a ir a cubrir esa lesión de continuidad gracias a las fibras de colágeno que se dan en este endotelio dañado. Estas fibras de colágeno van a liberar vesículas de ADP, que estas se van a convertir en ATP gracias a la acción del calcio y de otra sustancia que se llama serotonina. ¿Ya? Esto va a hacer que exista un factor de crecimiento derivado de las plaquetas que se producen gracias a la proliferación del endotelio que tienen conformación de músculo liso y también de fibroblastos. Entonces aquí vamos a ver el ADP liberado y la acción de esta sustancia muy importante para la adhesión plaquetaria, que es el tromboxano A2. Entonces, estas plaquetas van a llamar a más y van a ir a reparar, como les decía, esta solución de continuidad. Una vez que se va a formar lo que es el tapón plaquetario por acción de estas fibras de colágeno que han sido lesionadas cuando se ha lesionado el endotelio. Entonces, vamos a ver que también es bien importante la acción de esta enzima, que es el tromboxano A2. Y finalmente, esto va a hacer que se forme un factor de crecimiento derivado de de las plaquetas. Este factor de crecimiento va a estabilizar el coágulo, ya que es muy importante para que no se suelte. Entonces, ¿cómo se va a realizar la coagulación? Cuando la sangre eh, existe esta lesión de continuidad, la sangre forma un gel. Cuando, por ejemplo, nosotros sacamos sangre del torrente sanguíneo, esta sangre forma un gel, ¿ya? Este gel es la formación de este coágulo que tiene componentes como ser el suero. Entonces vamos a ver también que existe una trombosis y que existe factores de coagulación liberado, dentro de ellos por acción tanto del calcio y de ciertas enzimas. Entonces vamos a ver que existen vías ya de coagulación. Estas vías de coagulación son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a generar que se conforme el coágulo. ¿Cuáles son estas vías? Vamos a ver que existe unas vías intrínsecas y otras extrínsecas. Las extrínsecas son las que están por fuera, ¿ya? ¿Cuál es la función de la coagulación? Vamos a ver que su función es que la protrombinasa se active en protrombina, aquí como pueden ver. Esta es la
protrombinasa, que al final esta vía extrínseca y la vía intrínseca van a ir a conformar la vía común, que gracias a la acción del calcio, esta protrombinasa por acción de la protrombina va a ir a activar lo que es la trombina y nuevamente por acción del calcio y del factor 13 de la coagulación va a hacer que este fibrinógeno actúe sobre las fibras de fibrina, que son laxas, y las vuelvan en hebras de fibrina bien consolidadas para ir a conformar lo que es el tapón plaquetario. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que esta protrombinasa active a la protrombina, ¿ya? Y esta protrombina libera lo que es la trombina, que se convierte en un fibrinógeno soluble y finalmente en una fibrina insoluble, en una fibrina consolidada, ¿ya? Y va a ir a conformar lo que son las hebras del coágulo. Entonces, vamos a ver primero la vía intrínseca. Vamos a ver que esta vía es un poco más compleja. Es una vía lenta en relación a la vía extrínseca que es rápida. Ya, la vía intrínseca mm, es, como les decía, de acción lenta, dura minutos, se produce la lesión y existe una liberación principalmente de fosfolípidos aquí en la lesión. Estos fosfolípidos plaquetarios van a activar a lo que es el factor 12, lo van a activar y este factor 12 por la acción de calcio va a activar al factor 10, ¿ya? Este factor 10 nuevamente por el en combinación con el factor 5 van a hacer que la protrombinasa se active a la protrombina. ¿Ya? Entonces es muy importante esto. Estas plaquetas activadas se va a dar gracias a estos fosfolípidos plaquetarios. Ahora vamos a ver lo que es la vía extrínseca. Como les mencionaba, la vía extrínseca, cuando se produce un daño tisular, es más rápida que la vía intrínseca, ¿ya? Se da en segundos. ¿Por qué? Porque va a existir la liberación de este factor tisular. Este factor tisular hace que la tromboplastina filtre a la sangre desde el exterior, a diferencia de la vía intrínseca. Gracias a la acción ya es de un complejo de lipoproteínas y la acción de los fosfolípidos va a ir igual a activar el factor 12, que gracias al factor 10 activado y al factor 5 activado, se va a producir que la protombinasa libera la protrombina y esta vía pasen a la vía común. Entonces es muy importante mencionar aquí que existe esta acción del factor tisular que se libera por el daño causado a nivel, por el trauma causado, que va a activar en segundos al factor 12, que igual por acción, gracias a la acción del calcio, va a activar el factor 10 junto con el factor 5 activado, van a hacer que la protrombinasa, ¿no es cierto?, libere a la protrombina, finalmente esta libera a la trombina que gracias a la acción del factor 13 siga el fibrinógeno, la conformación de hebras de fibrina y por la otra vía, estas hebras de fibrina que al inicio son laxas se vayan consolidando. Entonces vamos a mencionar, perdón, que existe una cascada de reacciones enzimáticas cuya función es importante para la coagulación. ¿Por qué? Porque esta cascada de reacciones enzimáticas van a hacer que se retraiga el coágulo, que se consolide gracias a la acción de la fibrina de los fibroblastos y que estas células endoteliales se remueven. ¿Ya? Eso es la vía. Entonces, como les mencionaba, son dos vías, una vía extrínseca, una vía intrínseca, que van a ir luego a la conformación de esta vía común.
Es importante mencionar también que dentro de estos mecanismos de control existe un control hemostático, ¿ya? Este control hemostático permite también que una vez reparada la lesión endotelial que se ha producido en el vaso, se produzca la fibrinolitis gracias a acción del plasminógeno, la plasmina y la fibrolisina, que va a activar ya el factor 12. También va a haber aquí la participación de la prostaciclina, la antitrombina, la proteína C y la heparina. ¿Cuál es la función? Pues degradar ese coágulo que se ha formado una vez reparado, obviamente, la lesión endotelial que se haya producido. Entonces, vamos a ver que existe un mecanismo de control, ¿ya? Primero dado por lo que es el sistema fibrinolítico, que va a disolver el coágulo una vez que se produzca la reparación por acción de la fibrinolisis, ¿ya? Donde el plasminógeno activa la plasmina, que es también asociada a la fibrolisina activada, y va a activar al factor 12, que es un factor activador del plasminógeno producida por las células endoteliales, que va a degradar al fibrinógeno, a la protombina, al factor 5, al factor 12, pero esto solamente lo realiza ahí, en ese lugar donde se ha producido la lesión. ¿Ya? Eso es bien importante. ¿Quiénes realizan este control? Pues las células endoteliales, los glóbulos blancos por acción de la prostaciclina, que es muy importante porque tiene relación con el tromboxano A2, y la prostaciclina, que inhibe la adhesión y liberación de las plaquetas. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta que existe un mecanismo de control. ¿Ya? También es importante mencionar, antes de que pasemos a el tema de grupos sanguíneos, que existen ciertas sustancias anticoagulantes. Estas sustancias anticoagulantes son la antitrombina, que les he mencionado, el factor 12, el factor 10, el factor 2, que es la protrombina, la heparina, que principalmente les decía se encuentra en lo que son los mastocitos y los basófilos, y la proteína C activada. Esta proteína C activada tiene la potencia de activadores de plasminógeno. El plasminógeno es muy importante para que se produzca la anticoagulación. Pero cabe mencionar que existe un control regulador, porque si no, se produciría una patología que se llama coagulación intravascular. Vamos a ver que la coagulación intravascular se da cuando la superficie es áspera. El endotelio se caracteriza ¿por qué? Porque tiene una superficie lisa, ¿ya? El flujo es continuo. Entonces, ¿cuándo se va a producir la coagulación intravascular? Cuando esta superficie sea áspera, cuando se fluya con menor lentitud, este flujo lento se denomina estasis, y cuando existe una concentración de factores procoagulantes. Entonces, en las venas se van a producir lo que es la trombosis, ¿ya? Y esta trombosis, una vez que se libera, va a ir a conformar el trombo cuando se desprende, y finalmente este trombo desprendido va a ir a formar el émbolo, ¿ya? Entonces es muy importante que conozcan este mecanismo de control. Ahora vamos a hablar de lo que son grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos son muy importantes. ¿Dónde se encuentran esto? Esto se encuentra en la superficie del eritrocito. Los anticuerpos presentes en el plasma no reaccionan con los antígenos de los eritrocitos de una persona determinada. Reaccionan en la superficie del eritrocito, no en el plasma. ¿Ya? Vamos a mencionar que los antígenos son glucoproteínas y glucolípidos. Estos se denominan aglutinógenos, ¿ya? Y se van a ir a formar los grupos. Vamos a ver que existen más o menos 24 grupos, ¿ya? Y más o menos 100 antígenos. Pero los que más nos importa a nosotros ver
son los del grupo sanguíneo, que son del grupo A, del grupo B o del grupo O. Existen otros como ser los Lewis, el de Kell, ya dentro de otros, pero como nuevamente les menciono, estos anticuerpos se encuentran dentro de la superficie de los eritrocitos y van a ir a conformar el grupo ABO. Entonces tiene dos antígenos de glucolípidos, ¿ya? El grupo A y el grupo B, ¿ya? Cabe mencionar que el eritrocito solamente tiene antígeno, por ejemplo, en el caso A, al A, antígenos para el B, anticuerpos para el B. Cuando es de ambos, son del grupo AB, ya que estos tienen la característica de ser receptor universal, ya, y los que no tienen se les denomina a los del grupo O, y estos se los conoce como donadores universales. Cabe mencionar, ya, que el plasma contiene aglutininas, ¿ya? Es decir, van a tener anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Por qué es importante? Porque cuando se realizan transfusiones y no son o no tienen el mismo grupo, existe, ya sea por transferencia de sangre total o por esos componentes, una aglutinación en una relación antígeno-anticuerpo, ¿ya? Gracias a la acción de la familia del complemento, ¿qué va a generar esta aglutinación? Va a generar hemólisis. ¿Qué es la hemólisis? La destrucción del glóbulo rojo y va a liberar hemoglobina. Esta hemoglobina liberada en tanta cantidad va a producir insuficiencia renal por bloqueo de la membrana de filtración de la nefrona. Entonces es muy importante conocer esto, ¿ya? Entonces los eritrocitos van a tener al antígeno y el plasma va a tener al anticuerpo, como pueden ver en la diapositiva. Entonces tenemos los grupos de sangre. El grupo A, que va a tener su antígeno A y su anticuerpo B. El grupo B va a tener su antígeno B y su anticuerpo A. El grupo AB tiene ambos antígenos, pero no va a tener ningún anticuerpo. Por eso es que se denominan receptores universales. A diferencia del grupo A o que no tiene ni antígeno A ni antígeno B, pero sí tienen anticuerpos anti-A y anti-B. Ellos son donadores universales. Ya. También es importante mencionar el tema de el factor RH. Ya. El factor RH también se encuentra en el glóbulo rojo. En el plasma no hay. Y va a dar antígeno RH positivo o antígeno RH negativo. ¿Ya? Entonces el eritrocito tiene aglutinógenos y el plasma tiene aglutininas. Es muy importante que diferencien esto. Vamos a ver también que existe trastornos o desequilibrios, como por ejemplo tenemos la anemia, ¿ya? Entonces tenemos dentro de ellas las anemias ferropénicas que son por déficit de hierro, la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, las anemias hemorrágicas, las anemias hemolíticas por destrucción de los glóbulos rojos, como ejemplo la talasemia, la anemia plástica, igual por destrucción de la médula ósea roja. Y también tenemos alteraciones en el tema de la coagulación, como por ejemplo la hemofilia y las leucemias, ¿ya? Dentro de las leucemias tenemos la clasificación de las anemias, digo, de las leucemias linfoblásticas agudas, de las mieloblásticas agudas, de la anemia linfoblástica crónica, ¿no? Que tienen que ver con factores de riesgo, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan estas patologías, ¿no? Por ejemplo, como ser la más común, la anemia ferropénica. Entonces, cuando existe anemia, cuando existe disminución de los glóbulos rojos, eso es muy importante.
Bien, entonces eso sería todo para este tema. También vamos a ver el siguiente tema que es corazón, porque como es otro componente del sistema cardiovascular. Muchísimas gracias.